No porque empecemos con todo el optimismo del mundo y las cosas no marchen como queramos, es el final. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? En todas las partes del mundo, porque estoy seguro que nos escuchan no solamente en México, sino en muchísimas partes del mundo. Bienvenidos todos a este fabuloso podcast de 3 para las 10. Sean todos bienvenidos, nos da un gusto volver a tenerlos aquí. Y hoy tenemos una plática buenísima, un tema, pero que súper prende, ¿no? Y del cual podemos enriquecernos muchísimo. Podemos aprender, segurísimo, todos hemos pasado por algo así. Y vamos a encontrar cómo reconocer esta parte y cómo reconocer que ya lo hemos vivido, que ya lo hemos practicado y que ya le estamos sacando provecho. ¿Sale? Vamos a hablar hoy del tema de la resiliencia. ¿Es este un camino a la felicidad realmente? Y para este tema, fabulosamente, como cada 3 para las 10, me acompaña mi buen amigo Rafael. Hola, buenas noches. Desde León, Guanajuato, bienvenido. Excelente, amigo. Qué gusto verte otra vez. Igualmente, mi hermano. También, como parte de este trío fabuloso, nos acompaña una gran mujer, una gran amiga a quien yo respeto y admiro muchísimo y he aprendido bastante. Y sinceramente este es un tema que se le superda, porque ha tenido unas experiencias de vida fabulosas, fabulosas. Yo realmente toda la admiración para ti, Maritza. Gracias. Realmente te considero una super mujer. Sé que he aprendido yo en lo personal mucho de ti. Hemos aprendido en conjunto mucho de ti y tienes mucho más que enseñarnos esta noche. ¿A poco no? Cuéntanos, ¿cómo estás? Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Gracias, la admiración igual para los dos. Y gracias por las palabras y la introducción. Fíjate que sí, he aprendido a lo largo les contaba en el capítulo pasado que esta pandemia me ayudó mucho a poder yo aprender a encontrarme y aprender muchas cosas, y dentro de ellas aprendí la resiliencia. Esta es una palabra que en realidad agarras y dices, ¿de dónde salió, no? Sí. Entonces, si nos vamos poquito a la historia, pues la palabra resiliencia viene del latín, déjenme les digo, resilio. Okay. Que es lo que te iba a preguntar, ¿qué decir, significa resiliencia? Ok, viene del latín. Y eso quiere decir echar hacia atrás. Un rebote. Entonces tú te pones a pensar, y en realidad esta palabra empezó en la física. No era propiamente de algo psicológico. Después se adoptó a la psicología, pero en realidad empezó en la física. Y entonces esto decía que era un cuerpo que después de que le ejercían una presión o un factor externo lo estaba modificando, cuando ese factor externo dejaba de estar, la pieza, el árbol o lo que sea, volvía a su estado normal, el objeto. ¿Por qué hablo del árbol? Porque hay un árbol que se llama ay, se me fue, perdónenme. El árbol. Ahí están las ideas, ahí arriba. Acá anotadas, todas anotadas. Ahí están arriba, nada más que las bajes. Hay un árbol que es muy delgado. Espérenme, ahorita les vuelvo a decir cómo se llama. Ese árbol es tan delgado que cualquiera pensaría que con el viento o con un fuerte ventarrón se va a tumbar, se va a quebrar. Pero en realidad es tan delgado que eso hace que resista y puede doblarse y caer hasta el piso y regresar a su forma original. Y el árbol ahí sigue. Entonces, en realidad, esto de resiliencia se ocupaba en la física. En el 2016 aproximadamente entró a la Real Academia Española y entonces ya empieza a agarrar su nombre
y empieza a tener un significado en donde nos habla acerca de que la resiliencia es la característica que tiene el ser humano de poder superar cualquier adversidad mediante una forma positiva, es de adaptarse, es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse ante las adversidades que se nos presentan. ¿Y cuántas adversidades no se nos han presentado? Exactamente. Rafa, David, ¿cuántas adversidades no se presentan? Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que esto no es algo que todos los seres humanos lo tengamos. A veces no sabemos que lo tenemos hasta que se nos presenta esa prueba, esa adversidad, y entonces sale nuestra resiliencia. Pero hay veces que la tenemos que trabajar. Okay. Porque son capacidades que a veces el ser humano no tenemos. Y muchas veces, para soportar presiones. Sí, dime. Muchas veces, perdón, amiga, muchas veces, como tú dices, ¿no? No sabemos que tenemos eso hasta que nos vemos expuestos a una situación donde sacamos ese empuje, ¿no? O sea, finalmente somos doblados como el árbol, somos vencidos a lo mejor hasta el suelo, pero es temporal, no es de que nos quebremos, ¿verdad? Sino que volvemos a lo mejor con más fuerza. Ahora sí que quítense porque ahí les voy. Entonces, eso es algo que es muy característico del ser humano. Bastante, ¿no? Y algo que me brinca ahorita al momento, digo, sí es cierto. Yo también leí en una ocasión, hay una especie de palmera que no sé si sea el árbol que buscábamos, pero que realmente tiene esta cualidad. Va desarrollándose, va creciendo, va fortaleciéndose a través de un ejercicio de prueba y de esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es interesantísimo porque también nosotros como personas, totalmente de acuerdo, vamos creciendo a medida que vamos siendo probados. Entonces, mencionamos algo padrísimo. Ahorita, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién nunca ha tenido problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Pues está bien cañón encontrar inclusive un momento así en mi vida, ¿no? De decir, híjole, todo está en calma. Pues no, realmente hay cosas que se están ya maquinando y conjugando a lo mejor a mis espaldas o algo, pero nunca hay una calma tal cual. Y es que a veces, amigos, la vida nos pone a prueba, la verdad. Prueba nuestra fuerza de voluntad, prueba nuestras emociones, nos prueba de todas las maneras, y como ustedes dicen, ya nada más nos queda dos caminos. O sea, de plano, tirarnos y decir, ya no puedo. Ya no más. Irnos por ese camino, o agarrar y decir, a ver, replantearnos y sacar esa capacidad que todo el ser humano tiene de sobreponerse a las adversidades. Pero viendo, algo que tiene la resiliencia es ver lo positivo que voy a sacar de esto. ¿Cuál es el aprendizaje que me voy a llevar de esto que me está pasando? Y sacar ese empuje para salir de ese hoyo en el que estoy. Y entonces, una vez que salimos, ya somos resilientes. ¿Es posible un crecimiento sin la resiliencia? Un crecimiento integral. O sea, a lo mejor sí creces económicamente, a lo mejor sí creces en cierta área, pero un crecimiento de una persona, un crecimiento integral, ¿es posible que se pueda dar sin este paso, sin que pase esto? Creo que todo el ser humano, amigo, buscamos la felicidad. Y para poder encontrar esa felicidad, porque para poder tener ese crecimiento pleno, tienes que estar feliz. Y para poder tener esa felicidad, se necesitan conjugar una serie de cosas y empezar a adquirir algunas habilidades. Y creo que la habilidad de la resiliencia es una habilidad que sin ella
no podríamos ser 100% prósperos, porque esta capacidad de sobreponerte, no importa lo que se venga, que puede ser un sinónimo de positivismo, que puede ser un sinónimo de tener fe, de tener esperanza. Es que la resiliencia conjuga todo eso, el positivismo, la esperanza, el ver el aprendizaje. Entonces, yo creo que la resiliencia es un todo, ¿no? O sea, es integrar un todo para poder salir avante de todo esto. Entonces, si no eres resiliente, a lo mejor podrás estar económicamente muy bien, pero viene un viento y te va a tronar. Exacto. Te va a volver a tronar, y ya salí de la depresión, pero otra vez me enfermé y ya otra vez volví a caer en la depresión, porque no aprendo. Sí, claro. Este es un proceso, la resiliencia es un proceso. Aprendizaje que integral. Vamos a aprender. Entonces, coincidirán conmigo, o tal vez no, que realmente no crecemos hasta que no está probada nuestra capacidad de una sabia decisión. ¿A qué me refiero? La felicidad es el resultado de buenas decisiones y un montón de gratitud por lo que tenemos, ¿no? Entonces, pero uno no nace feliz. La felicidad se va haciendo y se va trabajando, y es resultado y es producto del día a día, es decir, decisiones del día a día. Y al mismo tiempo, la resiliencia no nace, se hace a través de nuestra capacidad de reacción ante tal o cual circunstancia adversa, ¿no? Entonces, entiendo que la parte de la resiliencia no nace como parte de nosotros, hay que desarrollarla, porque problemas, dificultades, adversidad, cosas en contra, todo el mundo vamos a tener. Hasta y yo creo que también es decisión, ¿no, amigo? Exactamente, entonces a eso voy. Ya que todos vamos a pasar por lo menos una adversidad en la vida, desde el parto, entonces la capacidad o la manera en la que enfrentemos esa adversidad es la que nos hace adquirir resiliencia, o de plano morir en el intento. Morir en el intento, ¿por qué? Porque no tenemos los resultados o los beneficios de una habilidad tal cual como la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia es un proceso, amigo, o sea, es un proceso que te va a llevar al resultado. ¿Se acuerdan de la película En busca de la felicidad? Sí, una de mis favoritas. Bueno, el personaje principal le llovía sobre mojado. Sí. ¿Y cuántas veces no dices, oye, ¿qué más falta que me hagas? O sea, ya pasé por esto, ya pasé por esto otro. Pero el insistir, el persistir y el nunca desistir, porque él tenía un objetivo. Y él tenía un niño chiquito al que le tenía que dar de comer. Y que le tenía que dar alimento, y que le tenía que dar educación, y eso lo llevó a empezar a relacionarse con gente que le pudiera ayudar. Y a pesar de tener que tragar orgullo y tragar todo, él logró salir avante. ¿Por qué? Porque pasó ese proceso. Porque hubiera sido muy fácil decir, yo me rindo y sigo en el, ¿cómo se llama? En donde ellos iban a dormir. Sí, en el albergue, ¿no? En el albergue. Hubiera sido bien fácil para él decir, yo sigo en el albergue y pues a ver qué hago. Y yo creo que muchos de nosotros, tomando esta parte, preferimos estar en el albergue, ¿no? Es que es muy fácil, o sea, es un albergue, es un albergue mental, o sea, decir, ¿sabes qué? Aquí me dan, no hago ningún esfuerzo, sea como sea, vengo, me dan de comer, me dan un lugar para descansar, y ya, no tengo que esforzarme, ¿no? Perdón, amigo, ibas a comentar algo. Sí, no, coincido, definitivamente esa parte engañosa de nuestra naturaleza que nos hace
entrar en un área de confort y quedarnos en un área de confort y hacernos creer que somos felices, pues realmente no somos plenos, no estamos completos, estamos cómodos, más no completos, ¿no? Entonces, y excelente ejemplo, como muchos de toda nuestra vida y que todos estoy segurísimo de que tenemos y que hemos vivido y compartido y experimentado. Tenemos experiencias y la manera en la que reaccionamos a ellas es lo que ha determinado si nos quedamos en el albergue psicológico y momentáneo o hemos escalado y salido avante, ¿no? Ahora, coincido también que la resiliencia es un proceso. No en el primer intento sales del albergue. Exactamente no recuerdo literal cuántas noches pasó el personaje de esta película, el protagonista, cuántas noches pasó en el albergue, porque no fue solamente una, pero tampoco fue la decisión de quedarse en ese estado, ¿no? Entonces, estoy completamente consciente de que la resistencia no es un proceso, no es de la noche a la mañana. Entonces, no porque empecemos con todo el optimismo del mundo y las cosas no marchen como queramos, es el final. A lo mejor es solamente el principio de empezar a salir del hoyo, empezar a escalar hacia arriba. No quiere decir que siempre nos va a ir bien, que todo nos va a salir perfecto, o que no vamos a cometer errores, o que no vamos a volver a caer. Pero a medida que encontremos cómo trabajar en nosotros mismos la decisión de levantarnos y salir, eso es lo que cuenta, ¿no? Eso es lo que convierte y transforma la resiliencia en lo que es. A ver, amiga, entonces, platícanos tus experiencias de resiliencia, a ver, ¿cómo te ha ido con ese tema? Híjola, ha sido un proceso. Desde que estás pequeña empiezas a afrontar dificultades. Son dificultades mínimas y como mamá la ves, o sea, no te puedes atar un zapato, y entonces agarras y lo avientas, en vez de agarrar y decir, bueno, a ver, voy a volver a aprender, ¿no? A mí, en lo personal, he pasado por diferentes situaciones. Incluso he pasado por depresiones. Entonces, el yo poder comprender que el siempre ver el lado positivo, amigos, el poder decir, porque a veces es difícil ver el lado positivo de una prueba que tú estás pasando. De decir, no tengo más que un vaso de leche para darle a mis hijos. Y decir, ¿qué voy a hacer? De estar sin luz, porque una vez por exceso de pago nos cortaron la luz en mi casa. Y tenía dos niños chiquitos y un bebé. Y entonces agarrar y decirle a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Y el mayor me decía, mamá, es que ¿por qué nos cortaron la luz? ¿Y qué le dices a tu hijo? ¿Qué le dices a tu hijo de decir, hijo, es que no tuve para pagar la luz? Y él preocupado porque se está llegando la noche y agarra y decir, a ver, ¿qué? Y entonces mi esposo llega y me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo, pues hay que hacerlo divertido, y entonces él se encarga de la parte divertida y yo me empiezo a preocupar, ¿no? Ya él ya se ocupó de ir a pagar lo que necesitaba pagarse, pero pues no te la conectan luego. Y entonces empiezan a hacer una noche de cine, de sombras, empiezas a aprenderte canciones. Desde esas cosas pequeñas, amigos, de decir, ante una adversidad, ante ver llorar a tu hijo porque está preocupado, porque se está acercando la noche y no hay luz en tu casa, y él a sus 5 años no sabía ni por qué no había luz en su casa, y poder nosotros como papás ayudarle a ver un lado positivo, y nosotros también ver el lado positivo y el aprendizaje, es algo que tú tienes que aprender, es una capacidad que se te tiene que dar, porque es muy fácil empezar a estresarte
empezar a frustrarte. El estrés viene y viene el ataque de pánico, viene el ataque de ansiedad, porque eso también lo viví. Porque llega un momento en el que sientes que no puedes ni respirar de tanto estrés que tienes, de tantas pruebas que sientes que estás pasando. Y como mamá, bueno, yo me imagino que como papá también, que recae también muchas cosas en ustedes, pero como mamá, el preocuparte por qué van a comer, cómo le hago esto, o sea, son tantas cosas que es tan fácil que con una cosita de nada estalles, y aprender a decir y a autocontrolarte y decir, ¿sabes qué? Esto va a pasar, ¿qué aprendemos, no? Ya pasó el episodio, bueno, ¿qué aprendiste? Y sobre eso vivir. Y yo creo que cada uno de los dos la pareja, ve desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, a lo mejor totalmente. La mamá dice, pues, ¿qué van a comer mis hijos? ¿No? ¿Están seguros? Esto. Y el papá es, ¿cómo le voy a hacer para pagar la luz? ¿No? ¿Cómo le voy a hacer para comprarle la leche a mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer para tener seguro a mi familia? O sea, yo creo que cada uno de los dos ve desde una perspectiva diferente. Y ver y poder juntarte, amigo, cuando es una vida en pareja, poder juntarte y decir, sabes que yo aprendí esto de esta experiencia, tú aprendiste esto de esta experiencia, y poder aprender juntos para no volverlo a hacer. Y para, a raíz de este aprendizaje, empezar a salir avante de algunas cosas. Creo que eso es un reto cuando estamos hablando de pareja, también muy interesante. O sea, el poder ponerte en el zapato, que ya entraríamos en otro tema, ¿verdad? De la empatía, pero el poder ponerte también en el lugar del otro, en el momento en el que está tu crisis, porque quieras o no, es una crisis de estrés. Por eso vuelvo, es un proceso. O sea, la resiliencia no va a llegar de la noche a la mañana. La resiliencia no quiere decir que no te vas a estresar, no quiere decir que no te vas a poner triste por algo que te está pasando, no quiere decir que no te vas a preocupar porque te estás quedando sin dinero. No, la resiliencia quiere decir que a pesar de todo eso, tienes la capacidad de seguir pensando positivo, de seguir avanzando en tu vida y de seguir diciendo, esto va a pasar y voy a triunfar y voy a salir adelante y esto no me va a vencer. O sea, esa es la resiliencia en realidad, porque la tristeza va a llegar, porque el estrés va a llegar, porque el enojo va a llegar, porque el miedo va a llegar, pero que a pesar del miedo, del enojo, del estrés, nosotros podamos salir adelante. Eso es resiliencia. O sea, es lógico, cuando hay un diagnóstico de cáncer en tu familia, es imposible que por más positivo que seas, la muerte no pase por aquí. O sea, la palabra muerte no, es algo natural del ser humano. Pero ¿cuántas personas hemos visto que a pesar de todos esos diagnósticos de enfermedades crónicas han salido adelante porque tienen una actitud positiva? Yo recuerdo mucho cuando era chica, bueno, sí, y mi abuelito todavía vivía. Ayer, amiga, apenas. Ayer, o sea, ayer. Mi abuelito vivió más de 45 años con diabetes. Wow. Y él decía, yo sigo vivo porque yo quiero seguir vivo. Dice, porque en ese entonces, o sea, te estoy hablando de ya hace como, mi abuelito ya falleció hace 6 años, o sea, ya hace muchos años atrás. Pues decir, diabetes era sinónimo de te vas a morir. Definitivamente. No había ahorita dices diabetes y pues ya hasta los niños, lamentablemente, tristemente, pero ya hasta los niños tienen esa enfermedad. Pero decía mi abuelo, dice, o sea, yo tenía amigos de mi misma edad que 2 días después de que los diagnosticaron, ya no veían. Wow. O sea, se metieron en la mente tan así de que estoy enfermo y todos los que tienen esta enfermedad se quedan ciegos, pasa esto, pasa lo otro. Entonces, ¿qué aprendes? O sea, mi abuelito vivió muchísimos años con esa enfermedad.
¿Cuánta gente no se ha quedado en el camino nada más por la actitud que tienen? Porque dicen, pues soy víctima de mi enfermedad, ¿no? Soy víctima de mi cuerpo. Bueno, entonces, a ver, si me queda más o menos aterrizándolo, la resiliencia no es algo que venga natural, es un proceso. ¿Cuál sería el primer paso como para saber si voy en un camino de resiliencia a la hora de vivir el primer flechazo, el primer quemón, el primer bombardeo? Mira, yo te voy a ser bien sincera. No puedo decir que no es algo natural porque hay mucha gente que lo tiene por instinto, amigo. Ok. O sea, hay mucha gente que por instinto lo tiene. O sea, te vuelvo a poner el caso de mi abuelo. Hace 50 años no se escuchaba el término resiliencia. Y no estaba diciendo, a ver, soy o no soy. O sea, a él le vino la enfermedad, lo diagnosticaron, dijo, tengo hijos pequeños, tengo que sacarlos adelante, y no se dejó. Y él fue resiliente más de 45 años a esa enfermedad. Y no murió por la enfermedad. O sea, murió de viejo y murió por otras circunstancias. Sin embargo, hay gente que no lo tenemos y que nos tumbó algunas cosas. Entonces, eso sí lo hay que adquirirlo. O sea, es como, podríamos decir, un talento. Es como la bicicleta, ¿no? Te subes a la bicicleta y sabes que te vas a caer. O sea, definitivamente va a haber una caída, pero es necesario para que puedas aprender a no caer. Podría ser. Así. Podría ser, o sea, es como el talento. O sea, hay unos que tienen talento para cantar y hay otros que nos gusta cantar, pero no somos afinados y tenemos que practicarlo. Hay unos que tenemos talento para dibujar y hay otros que de plano no se nos da, pero pues en la escuela me pidieron que dibujara el retrato no sé, de la Mona Lisa, y pues le tengo que hacer el intento, ¿no? De Dorian Gray. De Dorian Gray. Entonces, la resiliencia es algo parecido a un talento. O sea, hay unos que ya lo traen y hay otros que los tenemos que adquirir. Pues miren, investigando un poquito sobre este tema, ustedes conocen a Thomas Alva Edison, ¿no? Bueno, ¿quién no sabe quién es Thomas Alva Edison? Un gran inventor. Y encontré una historia que me gustaría leerles precisamente sobre este tema. ¿Cómo ven? ¿Se la leemos y platicamos un poquito? ¿Sí? Claro. Excelente. Venga. Dice, el título es Thomas Edison y su lección sobre cómo afrontar la adversidad. Un 10 de diciembre de 1914 comenzó como un día normal, pero no terminó de la misma manera para Thomas Alva Edison. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde se produjo una explosión en West Orange, Nueva Jersey. Aquella explosión envolvió en llamas los edificios de la legendaria planta del inventor. Los bomberos acudieron rápidamente, pero las sustancias químicas que se encontraban en el laboratorio alimentaron el fuego, de manera que tardaron en apagarlo. Cuentan que las llamas alcanzaron los 100 pies de altura. Los daños fueron enormes. Edison había perdido el equivalente actual a $23 millones, y el fuego había consumido algunos de los inventos y prototipos en los que había invertido años de trabajo. Su hijo Charles Edison contó que el inventor se acercó tranquilamente a él y le dijo: «Ve a buscar a tu madre y a todas sus amigas. Nunca volverán a ver un incendio como este». Charles estaba desolado, pero su padre lo tranquilizó y le dijo: «No te preocupes, acabamos de deshacernos de un montón de basura». Más tarde, Edison le contó sus planes a un periodista de The New York Times y le dijo: «Tengo más de 67 años, pero empezaré de nuevo mañana». Y eso fue exactamente lo que hizo. Aunque el seguro de la fábrica solo cubrió un tercio de los daños, al año siguiente Edison y su equipo ya habían logrado facturar casi $10 millones. ¿Qué les parece esta historia, amigos? Definitivamente, con lo que platicábamos, el primer paso es
el cómo enfrentas desde el primer instante la adversidad determina el rumbo completo de lo que va a pasar con tu vida de ahí en adelante. Totalmente. Y algo que yo considero que Thomas tenía era que él sabía fallar. O sea, estaba acostumbrado a fallar, a fallar, a fallar. Fallaba y se levantaba, fallaba y se levantaba. O sea, prácticamente el hecho de que él perdió pues todos sus patentes, su fábrica, pues era una falla más. O sea, está acostumbrado a esto, ¿no? Desde el principio, amigo, o sea, el saber que a pesar del miedo, vuelvo a repetir, a pesar del miedo, a pesar de la angustia que puedes sentir, a pesar de todos los sentimientos que son normales, o sea, el verlo con una sonrisa cambia el chip. O sea, agarrar, respirar, sonreír y decir, vamos para adelante, o sea, no hay otra. Vuelvo a repetir, como les decía, o sea, llega un punto en el que solo hay dos caminos. O sonríes y vas para adelante, o te echas a llorar y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, creo que la resiliencia sí es sinónimo de felicidad, pero es algo que tienes que aprender a hacerlo. ¿Cómo? Practicándolo. No va a llegar, los que no lo tenemos así nato, no va a llegar de la noche a la mañana. Es algo que tienes que practicar, es algo que tienes que hacer que domine a tus emociones. O sea, empiezas a dominar tus emociones y eso es algo bien interesante que yo aprendí, porque esto es algo que yo he desarrollado, no es algo que yo lo tenía, a pesar de que siempre me enseñaron desde pequeña a ver el lado positivo de las cosas. Sí me es más fácil el saber el por qué. Mi papá siempre nos preguntaba, a todo lo que hiciéramos era mínimo 5 porqués. Y era el por qué, pues porque me caí. ¿Pero por qué te caíste? Pues porque me tropecé. ¿Por qué te tropezaste? Entonces, eso es algo que yo traigo, le decía a mi esposo, o sea, yo puedo saber autoanalizarme, gracias a mi papá, puedo yo saber agarrar y decir, a ver, estoy deprimida, pero ¿por qué? ¿No? Y a empezar a preguntarme 20 por qué y saber, pero lo tengo que hacer consciente, o sea, lo tuve que hacer consciente para poder salir de esa depresión que yo tenía, porque yo he vivido por unos procesos de depresión. Y entonces, dentro de esos porqués que me preguntaba, tenía que investigar también y decir algunas cosas y me topé con esto de la resiliencia y es bien interesante decir, bueno, las pautas ya las tienes, todos las tenemos, solamente hay que hacerlas conscientes y hay que decidir querer hacerlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo y decir, chin, choqué, pero ¿por qué choqué? ¿Por qué me está pasando esto? Ah, bueno, por esto. Ya choqué, bájate y échale un chiste al Señor para que no se enoje, ¿no? Exacto. Digo, hasta en la Biblia dice, o sea, la blanda respuesta quita la ira, o sea, tienes que empezar a ver. Yo, la verdad, yo tengo un ejemplazo a mi papá de resiliencia, en donde yo digo, le han pasado tantas cosas y yo digo, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para decir, yo no soy víctima, yo soy sobreviviente, yo no soy o sea, siempre ve el lado positivo de las cosas, por más negativo que esté, no quiere decir que no se enoja, no quiere decir que no a veces me da mis regañadas, pero al final del día me dice, ¿aprendiste? Sí, eso es lo importante. Ahora ve y actúa en base a cómo aprendiste. Al final del día, amigos, eso es la resiliencia. Aprender a ser felices a pesar de todo lo malo que nos pueda pasar y convertir eso malo en un aprendizaje.
Y esa es la clave de la felicidad, aprender, aprender y aprender. Entonces, no sé, a la pregunta de nuestro tema de hoy, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿sí creen que sea la verdad la resiliencia la puerta de la felicidad? Sí, sí, definitivamente el, el aprender, digo, ahorita ya tiene nombre, es una palabra que nació en el 2016, resiliencia, pero gente de años atrás ya vivía con este principio, ya practicaba este valor, ya tenía esta habilidad. Y vemos que en el camino mucha gente no, y hay mucha gente, se oye feo, pero tal vez infeliz o con menos felicidad que otra, por esa capacidad que ha tenido de reaccionar diferente a los problemas, porque todos tenemos problemas. No son iguales los problemas de uno a los problemas de otro, pero la manera en que reaccionamos es la que ha marcado la diferencia totalmente. Entonces, yo he escuchado y estamos rodeados todos de gente que todo el día se queja o de que por todo se queja. Y hay gente que todo lo ve positivo y los vemos sonriendo, los vemos contentos y dices, caray, ¿por qué él tiene más suerte que yo? ¿Y por qué a él no le pasan cosas malas? ¿Y por qué a él no? No, espérate. O sea, no es que no le pasen cosas malas, que no tenga adversidades, que no tenga pruebas y problemas, pero su decisión, su capacidad de reaccionar diferente a esos problemas es lo que los tiene en ese estado, ¿no? Es lo que ha marcado la diferencia y es lo que a final de cuentas te lleva a aprender, porque definitivamente todos sabemos que una actitud negativa, una vibra negativa, una actitud negativa te cicla, te cancela. Sinceramente, somos seres de luz. Entonces, ponnos en la oscuridad y o brillamos o nos apagamos. Pero esa solamente es decisión propia. Eso es lo que me queda súper claro. Decía ahorita y preguntaba yo, ¿cuál es el principio de la resiliencia? ¿Dónde empieza la resiliencia? ¿O dónde puedo evaluar si estoy siendo resiliente o no? Porque a mí sinceramente no me gustaría quedarme ni en un área de conformismo, ni en un estado de negatividad, ¿no? Entonces, todas las experiencias de vida deben de, al menos yo en lo personal los tomo como una oportunidad. Sí genera problemas, sí trae momentos apachurrados, sí he llorado, sí me he enojado, sí me he desesperado, pero al final de cuentas lloras y lloras 2, 3, 5 minutitos y dale la vuelta. Está bien sentirse mal, está bien llorar, está bien enojarse, sí. ¿Por qué? Porque te liberas, pero que no sea ese el estado en el que permanezcas, porque si no, no empieza a caminar esta parte de aprender. Y yo creo que también es necesario, ¿no? Es decir, tomando el ejemplo que acaban de decir ustedes, de que es por ejemplo, pongo de ejemplo el árbol, ¿no? Yo creo que si no hubiera habido un viento fuerte, ese árbol no crecería fuerte, no crecería con una raíz sólida. Tiene que ser necesario, la adversidad es parte de la naturaleza, es necesaria, y si no lo hubiera, no tendríamos crecimiento. Entonces, la naturaleza es muy sabia, nos enseña a través de los árboles, lo que comentaba Mariela hace un rato, de que un árbol es doblado, es presionado de tal forma que se le obliga, se le presiona, se le empuja a que sea fuerte, a que sea resistente, a que crezca. Y es como, es parte de la vida, digo. Una persona que no ha tenido esta experiencia, pues realmente pues no ha crecido, o es un niño, ¿verdad? Yo creo que todas las personas, por ah, muy beneficiadas, muy privilegiadas que tengan sus vidas, en cierta forma han tenido cierta
cierto empuje, cierto sufrimiento, porque es parte de la vida, es parte del crecimiento. Si no lo tenemos, no crecemos. Y es nuestra naturaleza crecer. La persona que no busca crecimiento es antinatural. Nuestra naturaleza fuimos diseñados para crecer. Entonces, yo considero que es una herramienta que nos ayuda a lograr ese crecimiento, a lograr el éxito. Y ahora sí que tenemos que abrazarlas. Me gusta una frase de Adriana Macías. Ella nació sin brazos, ¿verdad? Actualmente es una conferencista, es mexicana. Ella dice, no hay que abrazar la vida con los brazos, hay que abrazarla con el corazón. Entonces, ¿qué nos dice este mensaje? Pues que no tiene brazos para abrazar. No tiene brazos, ¿verdad? Porque ella no se está enfocando en lo que no tiene, se está enfocando en lo que sí tiene. Y ahí es donde fallamos, ¿verdad? Es que veo al vecino que tiene un carro, último modelo, y yo tengo un carro de hace 10 años y me quejo, ¿verdad? Y digo, no, pues es que ese carro debería ser mío, queda más con mi personalidad, o porque yo no salgo de vacaciones, o sea, nos enfocamos la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría nos enfocamos en las cosas que no tenemos y perdemos de vista lo que sí tenemos, que la mayoría del tiempo está aquí y lo más valioso, ¿no? Es lo más valioso. Entonces, eso es yo considero que es necesario para el crecimiento, sí. Y sí es la puerta a la felicidad también, porque nos da toda la experiencia para poder realmente encontrar la verdadera felicidad. O sea, no una felicidad temporal, sino una felicidad verdadera. Exacto. Entonces, fíjate, qué interesante, porque podemos, a través de lo que hemos platicado ahorita, podemos empezar a identificar, que no todos estamos exentos de problemas, de hecho que no hay nadie que no tenga dificultades, y otra, que el cómo reaccionamos a esas dificultades, a esas oportunidades de crecimiento, en vez de decirle problemas, es lo que va a determinar el resultado final. Platicaba ahorita Maritza, con su papá tenía mucho este análisis y le enseñó a hacer este análisis de los porqués. Está padrísimo porque terminas encontrando el problema de raíz o la raíz del problema para poder solucionarlo de raíz y no solamente apagar el fuego momentáneo, sino solucionar un problema de raíz. Pero ese viene siendo el resultado de ese proceso de resiliencia. Yo estoy seguro, al menos en las experiencias que yo he tenido, que no me ha llegado la respuesta, ni la tranquilidad, ni la paz, ni la armonía, ni todo lo bonito, ni la felicidad en el primer instante. Sí determina mi primera reacción positiva de cómo va a ser el camino, pero no es el resultado y a veces tarda en llegar y hay que ser pacientes y hay que volver a llorar y hay que volver a molestarse y hay que corregir el rumbo, pero al final de cuentas hay que terminar el proceso para que no se quede a medias o no termine de llegar a esa verdadera felicidad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo de que es el camino, abre las puertas de la felicidad, porque no conozco a nadie que no tenga problemas, que viva sin un solo problema. Y definitivamente la resiliencia a mí en lo personal me ha ayudado a encontrar la manera positiva de tener el mejor resultado y de poder disfrutar el resultado. Así es, amigo. Entonces la resiliencia no nace, se hace. Qué padre proceso, ¿no? Es un proceso muy bonito, amigo. La resiliencia es el punto de partida hacia un camino mejor y de mayor felicidad.
Es el agarrar y decir, empezamos a ser mejores. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien a identificar si está siendo resiliente o no? Creo, amigo, que es fácil de identificar cuando una persona está siendo resiliente o no, porque está estancada y porque todo lo está viendo negro. Si tú estás viendo que la persona está viendo todo negativo, entonces pues está estancada en el sentimiento que le produjo ese evento. Entonces, vuelvo a repetir, es un proceso, o sea, el poder explicarle, yo te puedo decir en cuanto a mis hijos, el poder decirle, ok, simplemente el internet me acaba de llegar 1 semana y media después, y poder decirle a mis hijos, bueno, que vamos a aprender de que hoy no llegó el internet. ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué fue lo positivo de hoy no tener internet en casa? Ahí estás enseñando a una persona a sobreponerse, que para él era una cosa súper mega frustrante el que no llegara el internet y no poder ver algo en su celular. Pues sí, era algo muy frustrante, pero ayudar desde pequeños a empezar a ver eso es muy padre. ¿Por qué? Porque él no va a pasar tanto tiempo el proceso como yo, porque lo está viviendo desde chico. Entonces, ¿cómo puedes identificar que una persona no está siendo resiliente? Porque lo está viendo todo negativo y porque para él ya no hay un mañana, ya no hay un futuro, ya no hay algo mejor el día de mañana. O sea, para él todo está mal. Y es cuando empieza la depresión y es cuando empieza la ansiedad entonces ahí empiezas a identificarse, es que no estoy siendo resiliente. O sea, no estoy viendo nada bueno de lo que está pasando. Entonces el primer paso para salir de ese bache, para caminar a través de este proceso de resiliencia, es identificar que no está siendo resiliente, para poder cambiar el chip. Como todo proceso, amigo, tienes que identificar, tienes que poder aceptar que estás mal. Okay. Y una vez que aceptes que estás mal, entonces ver cómo puedes cambiar eso. Exacto, empiezan los porqués. Así es. El por qué, y mínimo son 5 porqués, así que... Como en calidad, buena ¿no? Tarea. Mínimo son 5 porqués, decía mi papá. Así es. Sí. Ya si en 5 no, pues pregúntate otros 5. No, para encontrar las respuestas en los primeros 5. El diagrama de Chicago y el de pescado y eso. Así es. Oh, padrísimo, muchachos. Padrísimo. Qué buen tema, ¿eh? Está como para platicarlo toda la noche, pero yo me quedo con una cosa. Ahorita Rafa y Maritza me dirán si coinciden o no, o con qué se quedan de esta noche. Fantástica. Pero sí, definitivamente todos necesitamos aprender a caminar este proceso de resiliencia si queremos la felicidad. No conozco a nadie que por voluntad propia no quiera ser feliz, pero sí conozco a muchos que no han identificado que la resiliencia es parte del camino a esa felicidad verdadera. ¿Con qué se quedan ustedes? Oh, amiga, primero las damas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo me quedo con eso, amigo, igual coincido contigo. Vuelvo a repetir, yo sí considero que la respuesta a este capítulo es sí. La resiliencia es la puerta que nos enseña cómo ser felices. Porque problemas siempre va a haber. Porque desafíos siempre vamos a tener. Pero poder voltear y decir no son pruebas, no son problemas, son aprendizajes. El poder saber y decir, ¿sabes qué? Había una vez una persona me decía, ¿cambiarías algo de tu vida? Y le digo, la verdad, no. Porque todo lo que he vivido me lleva a ser la persona que soy ahorita. Porque es un proceso que yo he pasado para poder llegar y decir,
sale, sí estoy aquí en 3 para las 10. Porque la Maritza de unos años atrás no lo hubiera hecho. Y es un proceso, aprender a decir, sale, mira, este es un aprendizaje que voy a tener. Mira, esto es entonces, y es algo que te hace feliz. Ese proceso te hace feliz. Entonces, yo creo que el ser resiliente y poder aprender a ser resiliente te hace feliz. Porque entonces ya no importa lo que venga, todo va a ser felicidad. Todo va a ser un aprendizaje. Y todo te va a llevar a tener felicidad. Venga lo que venga. Ahora sí que una frase que me encanta es, venga lo que venga, disfrútalo. Entonces, pero eso tiene mucho que ver con el proceso que empieces a llevar antes. Para que venga lo que venga, lo puedas disfrutar. No sé qué piensas, Rafa. En la tarde estuve escuchando un podcast también de Laín, no sé si ustedes ubican a Laín. Es un atleta español que tiene su canal y habla de muchos temas de desarrollo humano. Y me gustó una frase, me gustó una parte que él comenta donde dice que el destino va a ser el mismo. El camino es el que ya depende de nosotros. Es decir, vamos a llegar al mismo lugar, depende de nosotros si vamos enojados, vamos contentos, vamos cargando con cosas que ya debieron haberse dejado años atrás. ¿Sí? Y finalmente es nuestra decisión. El destino no cambia, ¿verdad? Pero el camino es el que ya depende de nosotros cómo queremos llegar al destino. Y algo que también me gusta mucho que él comentó, que dice, no te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Entonces, muchas veces nos pasan cosas, nos pasan pruebas muy difíciles y constantemente estamos cargando con esas pruebas, constantemente estamos pues llevando esas cargas por mucho tiempo, ¿sí? Cuando está bien, las vivimos, pero no quiere decir que las evitemos, más bien es dónde está nuestro enfoque. ¿Nos estamos enfocando en ese problema o nos estamos enfocando en darle solución? ¿Sí? Y hay muchos ejemplos de esto, pero sí, para mi punto de vista, sí es importante que el enfoque que nosotros tengamos sea siempre hacia avanzar, sea siempre hacia el crecimiento. No es normal quedarse estancado, no es normal no querer crecer. Para un árbol no es normal quedarse chaparrito. Ellos crecen tanto como pueden, porque es su naturaleza, ¿sí? Sus ramas, mientras tengan los elementos para poder crecer, crecen tanto como pueden. La naturaleza del ser humano es igual. El crecimiento viene a nosotros a menos que nosotros no lo queramos, pero es nuestra naturaleza crecer. Fantástico, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, excelentes reflexiones que nos llevamos. Y igual, para ti que las escuchaste, coméntanos en este canal. ¿Qué es para ti la resiliencia? ¿Con qué te quedas de este fabuloso capítulo? ¿Qué opinas? ¿Te sientes resiliente? ¿No te sientes resiliente? Y verás que grandes cosas van a pasar en ti. Gracias por escucharnos. Gracias, Rafa. Gracias, Maritza. Ha sido una noche espectacular, ha sido un tema buenísimo. He aprendido más aún. Me encantan sus reflexiones, me lleno con sus experiencias de vida. Excelente. Gracias y hasta la próxima entonces.